El día de hoy tenemos al doctor Víctor de Olivera, quien es profesor en el Departamento Management Science and Statistics de la Universidad de Texas en San Antonio, en el Colegio de Economía. Se unió a la Universidad de Texas en 2006 y previamente trabajó en la Universidad de Arkansas y la Universidad de Simón Bolívar. Tiene un doctorado en estadística de la Universidad de Maryland y una maestría en recursos del agua y una licenciatura en matemáticas por la Universidad Simón Bolívar. Ha enseñado una gran variedad de cursos de licenciatura y cursos de posgrado en estadística y probabilidad aplicada. Sus áreas de interés incluyen lo que son métodos bayesianos, modelos de densidad de razón, estadística ambiental, geoestadística, campos aleatorios de Markov, predicción espacial y modelado espacio-tiempo. Y pues el día de hoy nos acompaña con esta plática titulada Approximated Reference Priors for Gaussian Random Files. Pues muchas gracias, doctor Víctor de Oliveira, y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Alejandro y gracias a Graciela y al CIMAT por la invitación. Siempre es un placer visitar el CIMAT en persona o en línea. Bueno, la charla de lo que voy a hablar ahorita es un trabajo. Yo trabajé hace bastantes años, hace como 20 años, empecé a desarrollar previas de referencia para procesos espaciales. Y trabajé por unos años en esa área, pero después lo dejé, en parte porque el área, el trabajar, de desarrollar esas previas y desarrollar la teoría para ellas era bastante técnico, bastante cansón, y no habían sido usadas. Esas previas, a pesar de que tienen buenas propiedades, tanto bayesianas como frecuentistas, que algunas de ellas voy a mencionarlas hoy, no habían sido usadas en parte por problemas computacionales, calcularlas, cosas similares como en procesos bayesianos, cuando las muestras son grandes, están esas grandes matrices que entonces son un problema para invertirlas numéricamente y también muchas de ellas son muy cercanas a ser singulares, entonces hay una serie de problemas numéricos. Pero hace un par de años, entonces, viendo cosas relacionadas, empecé a trabajar en tratar de aproximarlas, tratar de obtener otras previas que aproximar las previas exactas de referencia, pero que tuvieran las mismas propiedades o propiedades similares, pero que fueran mucho más fáciles de calcular. Y entonces ellas combinadas con los métodos, algunos de los métodos que se han desarrollado en los últimos años para aproximar verosimilitudes, métodos de rango limitado o métodos ya no me acuerdo ahorita los nombres, sería una buena combinación para entonces desarrollar toda una metodología para hacer análisis bayesianos completamente bayesianos, pero además que sean automáticos en el sentido que no requieran previas subjetivas que para estos tipos de modelos son problemáticos. Entonces, esa es la motivación. El trabajo lo he estado haciendo con un estudiante previo que está ahorita en China y hemos desarrollado algunos modelos, algunos resultados para los modelos más sencillos, pero es un trabajo que está en curso, ¿no? O sea, no es un trabajo todavía cerrado, entonces algunas de las cosas que voy a presentar acá todavía se están desarrollando. Bueno, el modelo básico geoestadístico bayesiano es el modelo esencialmente es un problema similar en análisis numérico que el problema de interpolación o predicción espacial. O sea, uno tiene una cierta función que varía sobre un dominio de un espacio euclidio y uno tiene observaciones de esa función y uno quiere, basado en esas observaciones, predecir esa función en muchos otros lugares. ¿Okay? Entonces hay muchos enfoques para ello, pero el enfoque estocástico parte de asumir que esa función de interés es la realización de un proceso estocástico. Y entonces el modelaje se refiere entonces al modelaje de ese proceso aleatorio, ese random field, y entonces lo que uno sabe del proceso, uno trata de traducir eso en propiedades probabilísticas del proceso aleatorio. Y en el caso geoestadístico, usualmente la dimensión es 2, son observaciones en el plano, es lo más usual. Entonces la estructura de los datos es así, básicamente son tripletas,
donde la primera componente es la localización, donde uno toma mediciones, las SI. La segunda componente es un vector de covariables, si están disponibles. Por ejemplo, en el caso de... y la tercera sería la medición de la función en sí, que puede ser una medición directa o indirecta, puede tener sujeta de error o no. Okay. Entonces, esa es los modelos básicos. Es una estructura de datos que es muy similar a un modelo de regresión. Una cuestión crítica en los modelos geostadísticos es que usualmente no hay réplicas, perdón, en los datos geostadísticos. O sea, usualmente tenemos se observa parcialmente una sola realización y entonces eso obliga a que los modelos hay que hacer por fuerza suposiciones de estacionalidad, algo así, para poder hacer inferencia. Ok, entonces esta es la ilustración. Entonces aquí esta es la función que uno quiere estimar y uno tiene mediciones en ciertos puntos. Entonces, basado en esas mediciones, uno quiere predecir esa función en muchos otros puntos. Es el problema básico. Entonces, el modelo geostadístico básico, y de nuevo, en esta charla solo hay modelos estadísticos mucho más sofisticados que usan procesos no gaussianos, la estructura de datos es diferente y hay otros goles también, pero aquí voy a concentrarme en el modelo más básico, que además ese modelo más básico usualmente es el punto de partida para construir modelos más elaborados. Entonces el proceso de entrada lo asumimos gaussiano con una estructura media que es lineal en parámetros iniciales, igual que en regresión lineal, y tiene una cierta función de covariancia, que aquí precisamente es donde se centra el modelaje. Entonces esa covariancia tiene un parámetro de la variancia y tiene estos parámetros θ, que son los parámetros de correlación, que controlan aspectos de la variación de esa función. Si la función oscila mucho, si no oscila poco, si las realizaciones son suaves o no son suaves, son diferenciables o no. Todo eso está controlado por estos parámetros acá. Entonces, un ejemplo típico, que es una función muy, muy popular en estos días, en los últimos quizás 20 años, es el modelo de Matern, que fue inicialmente por este señor en los 60, y tiene esta estructura. ¿Okay? En principio, esa función de covariancia depende de tres parámetros. Depende de la variancia, este parámetro θ controla principalmente qué tan rápido decae esa correlación con la distancia, y tiene este parámetro nu, que es precisamente bien interesante, que es el que controla la diferenciabilidad en media cuadrática de las realizaciones. Entonces, esa es la parte que la distingue de muchas otras. Muchas otras funciones de covariancia no tienen flexibilidad para esa suavidad, la diferenciabilidad, pero esta sí lo tiene. Y tiene un inconveniente es que depende de esta función de Bessel, que entonces ahorita se puede calcular fácilmente, pero toma un poquito más de tiempo que las funciones más regulares. Y la densidad espectral asociada con esta covariancia tiene esta expresión, que entonces tiene una expresión bien cerrada. Entonces, los métodos que voy a hablar ahorita precisamente son métodos espectrales. Tienen todo el análisis, a pesar de que para propósitos del modelaje uno escoge una función de cierta covariancia con ciertas características que uno desea, para propósitos de inferencia, los métodos que voy a describir usan la densidad espectral, por razones que se van a ver después. Usualmente también es posible, como dije, las observaciones son observaciones en el campo aleatorio, pero muchas veces están sujetas a error de medición. Entonces, en ese caso, este es el modelo que conecta la verdad, lo que uno quiere predecir con lo que uno observa. Y este parámetro, la variancia de los errores de observación, popularmente se le llama el nugget, el parámetro nugget. Okay, entonces, el modelo, como dije, va a ser un modelo simple. Este es el primer... La esperanza es que si esto funciona bien, entonces eso se pueda extender a modelos más realistas. Pero en este caso voy a limitarme a un modelo que es no es lo más realista posible. Entonces, primero asumo que las observaciones no tienen error de medición.
usualmente sí tienen. La función de correlación es isotrópica, a veces para procesos variando a grandes escalas uno tiene que usar funciones de covariancia que son no estacionarias. También voy a suponer que esta función de correlación depende de un solo parámetro, que es el parámetro teta, que se llama el parámetro de rango, que controla qué tan rápido decae la correlación con la distancia. Depende de un solo, esa es la parte más subjetiva, una de las partes limitantes, pero es el primer paso. De manera que cualquier otro parámetro que pudiera aparecer en esta función de correlación se supone conocido, como el caso de la materna, nu que controla la suavidad. Y también para propósitos de lo que voy a escribir, esa familia de covariancias debe tener una densidad espectral que es fácil de evaluar, preferiblemente una forma cerrada, como aquí, algo fácil de evaluar, pero si no, debería ser algo que es fácil de evaluar y de derivar, porque vamos a tener que calcular derivadas para lo que voy a describir. Entonces, bueno, el modelo en este caso está parametrizado por dos tipos de parámetros. Tenemos los parámetros de regresión, los beta, y estos teta son los parámetros de la covariancia, que incluyen la variancia del proceso y un solo parámetro de correlación. Entonces, esa es la estructura simple con que voy a comenzar. Entonces, bueno, uno sabe que para hacer un análisis bayesiano, entonces uno necesita dos ingredientes, necesita la verosimilitud y necesita la previa. ¿Okay? O sea, la verosimilitud es algo familiar, esta distribución normal multivariada, que depende de esta matriz de diseño y depende de esta función de covariancia, y depende también de la previa de los parámetros. Y entonces, en ese caso, la distribución a posteriori está dada es proporcional al producto de esos dos ingredientes. Entonces, el problema aquí radica en calcular una buena previa. O sea, hay varios problemas hay varios puntos que hacen el establecer previas para este tipo de modelos un poco delicados o no tan fáciles, tan directos como en otros casos. Uno es que las verosimilitudes para este tipo de modelos, en principio porque tenemos una sola realización, a veces son bastante planas, no son verosimilitudes bien concentradas. Entonces la previa tiene muchas veces, inclusive cuando uno tenemos bastantes datos, tiene una previa, un efecto sustancial en la posteriori. El segundo problema es que la previa sobre todo para estos parámetros teta, tiene que incluir las dimensiones, la estructura o sea, no es lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando de un proceso que varía en una región de milímetros o centímetros, un proceso de una región que varía en kilómetros o miles de kilómetros. Entonces, hay una escala que este parámetro teta tiene que ajustarse a esa escala. O sea, ¿qué significa que una correlación sea débil o fuerte? Bueno, depende de la escala de las observaciones, de la región que está variando. Entonces, establecer eso de una manera subjetiva no es tan fácil. Entonces, una de las soluciones que se ha propuesto, que fue en un artículo de hace 20 años, fue precisamente desarrollar unas previas automáticas para ese tipo de modelos. Entonces, la previa automática más común es la previa de Jeffries. Aquí está la fórmula que depende de la información de Fisher. Pero esa previa para modelos con varios parámetros no tiene malas propiedades. Entonces, la prueba de referencia son previas que utilizan una variación de la previa de Jeffries y el estudio por muchos años, los pioneros fueron Bernardo, un profesor ya retirado en España, y Jim Berger, y desarrollaron que tienen muy buenas propiedades. Son a veces difíciles de derivar, pero una vez derivadas, una vez obtenidas, se pueden estudiar y tienen muy buenas propiedades. Entonces, esas previas fueron aplicadas en un artículo con Bruno Sansó y Jim Berger en el 2001, y después de eso hubo cierto trabajo que siguió para extender el caso que estudiaron, BDS, B de ahora en adelante, es el mismo que voy a estudiar acá. Simplemente un parámetro de regresión, que es el parámetro de rango. Pero después eso fue extendido para otros modelos geoestadísticos y también para modelos que se utilizan para estudiar datos computational experiments. No sé cómo se
¿ok? Que son datos que esencialmente es un modelo para un modelo, es un metamodelo, en donde tienes un modelo computacional que es muy costoso de evaluar, entonces pones un modelo gaussiano que modela el modelo. Entonces, para ese tipo de modelos, las entradas son como covariables, ¿no? Usualmente la dimensión no es 2, sino puede ser alta, y la suposición de isotropía no tiene mucho sentido. Entonces ellos usan unas funciones de covarianza que son separables, y bueno, también se desarrollaron previas para ese caso. eh, Estos son más o menos las referencias. Entonces, bueno, para el caso que me ocupa, esas previas de referencia requieren que los parámetros sean juzgados en términos de importancia, sean rankeados en términos de importancia. Para este caso, los parámetros de covariancia son los que se consideran más importantes y los de regresión los menos importantes. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, uno factoriza la previa de esta manera. El tercer paso, esta previa de los parámetros secundarios condicional en los primarios, uno usa la previa de Jeffreys. Y para este tipo de modelos la previa de Jeffreys es constante, se puede ver que es constante. Y el último paso, que es el paso fundamental y el que hay que sudar un poco para obtenerlo, es aplicar la previa de Jeffreys también para obtener este segundo factor, pero no usando la verosimilitud original, sino usando el modelo integrado, obtenido al integrar la verosimilitud con esta previa. ¿Okay? Entonces, el modelo de Jeffreys esencialmente la parte, el cálculo que se requiere para calcular ese factor, que es el único que requiere, es aplicar la previa de Jeffreys, es decir, aplicar aquí esta fórmula, pero acá no usamos la verosimilitud, sino se usa lo que se llama la verosimilitud integrada. ¿Okay? Entonces, para este modelo tenemos, por suerte, expresiones explícitas para esa verosimilitud integrada. De hecho, hay varias, estas son dos versiones. Pero como se pueden ver, no es una fórmula cerrada, pero no es tan fácil de manejar. Calcular las derivadas de ese tipo hay bastante álgebra numérica. Entonces, ya aquí uno ve que puede más o menos vislumbrar los problemas computacionales. Nosotros derivamos esa previa, pero ya se va a ver que esa previa, evaluarla, no es toma tiempo, es computacionalmente costoso. ¿Okay? Entonces aquí, esta es la previa que se derivó en el 2001. O sea, es una previa, tiene esta estructura, o sea, es constante en beta, tiene una previa muy similar a las previas automáticas por modelos de regresión, y la parte diferente es precisamente la previa marginal del parámetro de correlación, que tiene esta expresión. De hecho, recientemente tiene esta otra expresión, pero esta es la que nosotros derivamos. Entonces requiere derivadas de la función de covariancia o de correlación, y requiere hacer todo estos cálculos numéricos que usualmente estas inversas no están no hay expresiones explícitas para ella, entonces todo esto se tiene que hacer numéricamente. Entonces esa es la parte que creo que bueno, las previas son un poquito, sí, no son de lo más explícito, no son de las más atractivas, no son de las previas más sexys que se pueden haber por ahí, pero la parte computacional es la parte más problemática. ¿Okay? Entonces la idea es obtener una aproximación para este señor aquí, que pueda ser que en el futuro, combinado con una aproximación de la verosimilitud, pueda ser aplicada para conjuntos de datos grandes, en cuestiones de segundos o unos pocos minutos, no en cuestiones de horas o días como se requiere ahorita. Bueno, yo me voy a concentrar en la parte computacional. Uno de los problemas de estas previas es que entonces después hay que sudar todavía bastante más para probar que la posteriori es propia, que es presumiblemente lo mínimo para utilizar eso en inferencia. ¿Okay? Entonces esa parte hay detalles, de hecho, que han surgido en los últimos, que me enteré solo el año pasado. Algunos de los resultados aquí en este artículo, de hecho, no son completamente, las pruebas son inválidas para procesos con covariancias que son suaves, que son diferenciables por lo menos una vez. No voy a mencionar mucho eso, pero está este artículo que va a aparecer, fue aceptado este año, y
propone una prueba que arregla eso, pero esa parte teórica la voy a saltar es más, creo que es menos interesante, sobre todo para la gente que no está trabajando en eso, y es más técnica. Entonces me voy a concentrar en la parte computacional que se refiere al cálculo de esas previas aproximadas y la comparación con las teóricas. ¿Okay? Entonces, bueno, como dije, la parte, el problema del uso de esas previas en aplicaciones es la parte computacional. O sea, por una parte, esta matriz no tiene una expresión explícita. Entonces tiene que ser calculada numéricamente usando Cholesky y eso es costoso. Requiere de orden de el cubo del número de observaciones. Entonces, si el número de observaciones de hecho es grande, 50.000, 60.000, ni siquiera esta matriz puede ser, la memoria se acaba rápido. Entonces ese es un problema. El otro problema, por ejemplo, con las funciones de Matern, es que estas derivadas entonces incluyen evaluaciones repetidas de esta función de Bessel. Entonces eso también agrega ahí al tiempo computacional. Y por último, estas matrices para ciertos diseños de las localizaciones, y cuando estos parámetros teta es grande, o cuando el parámetro de suavidad también es grande, son muy cercanas a singulares. A pesar, matemáticamente son no singulares, pero numéricamente son singulares, entonces el cálculo de esto o se vuelve inestable o es imposible. Entonces la solución que es propuesta acá, bueno, es a calcular una aproximación para esta marginal, que es fácil de evaluar y no depende de ninguna funciones especiales. Esa es básicamente la idea. Entonces, para ello, el enfoque va a ser un enfoque espectral. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Estos métodos espectrales se han usado en el paso, y de hecho se usan bastante en series de tiempo y en ingeniería para aproximar la verosimilitud. Pero los métodos espectrales tienen uno de los limitantes es que ellos necesitan que las observaciones donde uno, o por lo menos es mi entendimiento, mi conocimiento de métodos espectrales es bastante limitado. Solo el año anterior, hace 2 años que empecé a aprender un poquito de ellos, es que requiere que el diseño sea regular, en mallas regulares. Y si las observaciones no son en mallas regulares, entonces aplicar estos métodos o no es posible o es mucho más difícil, o sus beneficios no se cuantifican de igual manera. Pero para aproximar la previa es otra cosa, porque la previa no depende de las observaciones. Entonces la idea es no necesariamente usar el diseño muestral exactamente las observaciones donde las localizaciones donde observaciones fueron medidas, sino usar otra malla que se ajusta a la primera y que de alguna manera es útil para aproximarla. Es una malla como auxiliar, no tiene que estar necesariamente igual a las observaciones, pero se ajusta a ellas con el objetivo de obtener una previa que es fácil de evaluar y aproxima bien. Y aparentemente, ustedes van a ver, eso sucede. Entonces la malla, aquí empezamos entonces, esta malla U sub M es una malla regular. ¿Okay? Entonces tiene, digamos, 3 cositas que hay que ajustar. Tiene estos M1 y M2 que tienen que ser enteros pares, y tiene este delta que son como el incremento. Entonces esta malla tiene M puntos. Entonces con esta malla espacial se le asocia esta malla de frecuencias, que también es regular. Entonces precisamente esto es lo que este es crítico, esta malla de frecuencias. Esta es la ilustración de, por ejemplo, si M1 y M2 son 6 y delta es 1, la malla de frecuencia está dada por todos estos 36 puntos. ¿Okay? Voy a volver a esta figura más tarde, es útil. Ok, entonces, para hacer o sea, la idea entonces es aproximar, okay, déjame decir, okay, la idea entonces es aproximar el proceso de interés Z, no en los puntos, en las localizaciones donde tomé observaciones, sino en esta malla auxiliar. Esa es la idea. Y para ello entonces se va a usar la representación espectral de procesos estacionarios. Eso, primero uno define este proceso, que es este proceso original. Las localizaciones varían continuamente en el espacio.
Entonces defino este proceso que es de índice discreto, que simplemente es un muestreo de estas otras observaciones, de este otro proceso. Entonces el proceso de índice discreto tiene una media, una covariancia relacionada al original Z, y su función de espectral, su densidad espectral tiene esta expresión por un fenómeno que se llama aliasing, alisamiento, que es en inglés. Okay. Entonces, la representación espectral de este proceso de índice discreto es esta. Okay. Esencialmente se puede expresar como la media más una superposición de estas exponenciales complejas, donde los pesos de cada una de esas exponenciales vienen dadas por esta medida compleja simétrica, ortogonal, que es esta U. Entonces la idea es entonces aproximar numéricamente esta integral estocástica por unas sumas que esencialmente van a involucrar variables gaussianas. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, bueno, para hacer ello hay que usar estos índices. No voy a ir entre detalles, es un poco complejo explicarlo, pero estos índices esencialmente van a identificar en el diseño espectral que mencioné antes. Algunos índices van a ser, se refieren como índices en las esquinas, otros son fronteras y otros son interiores. O sea, esos índices determinan en el primer cuadrante los puntos de esquina son estos G, los puntos de frontera son A, los B, los E y los F, y los puntos interiores son los C. La idea es que estableciendo cuáles son las variables aleatorias en este primer cuadrante, todos los otros van a estar determinados. Y esa es la idea, porque la representación espectral en principio utiliza exponenciales complejas y la medida es una medida compleja. Pero uno quiere aproximar un proceso real. Entonces, para hacer esas simetrías, la cosa al final va a dar real. Entonces, bueno, este es el lema clave para esencialmente esta integral estocástica, este pedazo, va a ser aproximado numéricamente por estas sumas, donde estas u's van a ser variables normales complejas, pero vamos a imponer un montón de restricciones en sus partes reales e imaginarias. Y precisamente esas restricciones van a ser con el objetivo de que este señor aquí a la izquierda está garantizado de que sea real. Y segundo, que su función de covariancia aproxime la función de covariancia de mi proceso original. Esa es la idea, ¿no? Entonces las partes reales e imaginarias de esta variable compleja tienen que satisfacer todas estas 4 condiciones. De nuevo, no es importante para tener la idea. Y las variancias de esas variables, entonces las variables van a ser independientes, las A y las B, gaussianas, y las variancias van a tener, esencialmente todas ellas, excepto para la frecuencia en las esquinas, tienen esta variancia. Entonces ya ven, la variancia depende es de la densidad espectral. Entonces, la conclusión es que entonces esa variable para cualquier punto en la malla auxiliar espacial puede ser expresada como esta combinación lineal de senos y cosenos, cuyos argumentos dependen de la frecuencia. Y los coeficientes son estos A y B que son independientes, gaussianos, y tienen una variancia explícita. Entonces, esencialmente, lo que está haciendo es que voy a expresar estas T como una combinación lineal de unas variables normales independientes. Y eso es lo que hace que simplifique la estructura de covariancia de este señor. La segunda parte, entonces, que la covariancia de estas sumas que mencioné convergen precisamente a la covariancia de mi proceso de interés. Entonces, poniendo A y B juntos, lo que tenemos esencialmente es que entonces, si yo denoto con Z tilde, antes mis datos originales observados en las localizaciones muestrales, yo los denoté Z. Ahorita con tilde me refiero, es el mismo proceso, pero observado en los puntos de la malla auxiliar, estos U's. ¿Okay?
Entonces, ese lema anterior lo que me dice es que cuando estos dos numeritos son ambos grandes, la distribución aproximada es normal con esta media y esta variancia. Entonces, eso va a simplificar sustancialmente los cálculos porque esta función g que aparece aquí es diagonal y esta función h tiene columnas que son ortogonales. Esencialmente lo que se está haciendo es la diagonalización de la matriz difícil de tratar antes de sigma, se está diagonalizando acá. Esa es la idea. Entonces, para mencionar, entonces la idea general, entonces, para hacer un resumen breve, es que el algoritmo para calcular la previa de referencia, en vez de empezar con la distribución de las observaciones medidas en las localizaciones muestrales, que es esta, con esta matriz difícil de manejar por razones numéricas, voy a sustituir ella con esta otra matriz. Que entonces esto es mucho más manejable. Oh, me faltó aquí un sigma square, un sigma cuadrado. Esa básicamente es la idea. Y entonces, de nuevo, en principio uno puede decir, bueno, pero eso puede no dar unas muy buenas aproximaciones porque esta malla regular en general no va a ser igual al diseño muestral, sobre todo cuando este es irregular. Y no va a ser así, se va a dar, de hecho, muy buenas aproximaciones. Va a dar muy buenas aproximaciones. Para esta malla regular, como dije, hay que ajustar estos tres, usualmente estos dos se sumen iguales, asume un cuadrado, y esa es la parte que no hemos tenemos unas ideas, tenemos alguna idea un poquito de los experimentos numéricos, pero no hay todavía es parte a futuro, tenemos que desarrollar unas técnicas explícitas para escoger eso, todavía esa parte está todavía desarrollándose. Ok, entonces déjenme darle entonces los resultados teóricos que se obtuvieron y después les muestro la comparación entre la previa exacta y la previa aproximada. Ok, el primer resultado es que, recuérdense la previa antes, déjame mostrar la previa exacta que había mencionado antes. Fácil, bueno, déjenme. Tiene la misma estructura que la de antes, pero ahora, aquí en vez de tener la matriz sigma, tiene esta matriz lambda, que es diagonal, donde los elementos de la diagonal son precisamente evaluaciones de la densidad espectral en ciertas, no en todas, en ciertas frecuencias en ciertas frecuencias. Entonces ya eso va a ser muchísimo más fácil. Esta sigma entonces es diagonal y las derivadas no involucran funciones de Bessel. Y esta función Q también se puede evaluar bastante rápido, precisamente porque esta sigma, como es diagonal, entonces su inversa tenemos una expresión explícita para su inversa. Entonces ya aquí, cuando hay covariables, puede haber una reducción sustancial en tiempo computacional. Cuando la media es constante, entonces la cosa se simplifica aún más. En ese caso, la previa tiene esta expresión. De hecho, no involucra matrices. Es una expresión libre de matrices. Tiene esencialmente es proporcional a la desviación estándar empírica de la derivada de estos logaritmos de la frecuencia. De hecho, así fue que esta fue el caso que estudiamos primero. Y tiene esa. Y el otro resultado es que de nuevo, recuérdense que para cuando lleguemos al momento de poder usar esto, tenemos que probar que la distribución a posteriori que resulta de esta previa es propia, es integrable. ¿Okay? Entonces, para ello necesitamos saber el comportamiento asintótico de este señor cuando θ va a 0 y va a infinito, así como de la verosimilitud integrada. Pero para el comportamiento asintótico, de hecho, es entonces claramente esta función es integrable en el intervalo de 0 a infinito, y también puede verse que la distribución a posteriori, basada en los datos observados, eso es importante, no basada o sea, estoy usando la previa, estoy usando esos datos
conjeturados en esa malla auxiliar solo para desarrollar la previa, pero después cuando calculo la posteriori quiero usar los datos observados. Esta posteriori está garantizada que sea propia, es integrable. Ok, entonces esa es la parte teórica. Entonces ahora bueno, vamos a ver si funciona o si parece funcionar. Entonces estos son, primero, el primer estudio numérico se va a calcular, se va a comparar la muestra, la previa del parámetro de correlación exacta, la previa de referencia exacta con la aproximada, en una serie en varios escenarios. ¿Okay? Entonces, primero vamos a considerar, voy a considerar el caso en donde los puntos donde yo observo mis datos es una malla regular, o de tamaño 10 por 10 o de tamaño 20 por 20 en esta región. Y también voy a considerar mallas irregulares, porque en geoestadística usualmente las observaciones no forman una malla regular. En términos de la función de media, puede ser constante o puede ser no constante. En este caso es un polinomio de segundo grado en las coordenadas. Voy a usar la función de Matern, la función de correlación de Matern, y voy a usar estos tres diferentes grados de diferenciabilidad. Y también esta función hay que truncarla, porque si recuerdan, esta función esta densidad espectral es una suma infinita de las densidades espectrales del proceso original, entonces la truncamos cuando estos dos números sean menores o iguales a 10. Este no es un problema en esta parte, se ha visto que usualmente si ponemos acá 20 o 30 o 50, ya el resultado es esencialmente el mismo. Entonces aquí están los primeros resultados. ¿Okay? O sea, entonces lo que se muestra aquí es la comparación entre las previas de teta exactas y aproximadas, ¿okay? Para el caso cuando la media es constante. Aquí a la izquierda es para la malla más pequeña 10 por 10 y aquí a la derecha cuando la malla 20 por 20. Y aquí en las filas es para cuando la suavidad es 0.5, 1.5 y 2.5. Entonces las curvas negras son la previa aproximada. Perdón, la exacta, la previa de referencia exacta. Y las de colores, azul y rojo, son las aproximadas. La azul simplemente trata de no ajustar M1, usa M1, M2 simplemente para que la malla auxiliar sea igual a la malla de observaciones. Entonces en ese caso la aproximación no es tan mala, de hecho pone probabilidad grande donde la exacta lo pone y probabilidad pequeña donde la exacta pone, pero aquí vemos la roja. Cuando ajustamos el M1 y M2 a ser un poquito más grande que en la malla de observaciones y el delta ser un poquito más grande que la distancia mínima, entonces obtenemos unas aproximaciones bastante buenas. La aproximación, entonces, ven, la negra es la previa exacta de referencia y la roja es la aproximada. Una cosa que tiene la aproximada que es diferente, es que las colas de la cola roja son un poquito más livianas que la cola negra. Pero por lo demás parece que ofrece una buena aproximación. Y este es el caso, en caso que la media no es constante. Entonces, de nuevo, las aproximaciones son bastante... De hecho, en este caso, por ejemplo, aquí ni siquiera hubo un ajuste de las M1 y M2 y aún la previa exacta y aproximada, esencialmente una encima de la otra. La aproximación es excelente. Entonces eso parece que la aproximación funciona bien. Aquí está el caso en que ahora el diseño, el punto donde uno mide las observaciones, no es regular. ¿Okay? De nuevo, esto no afecta el cálculo de la previa aproximada, pero sí afecta un poco el cálculo de la previa exacta. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una previa regular, que es una malla regular, simplemente que se le quitaron un montón de puntos, y esta es una malla, son simplemente completamente aleatorias, en el intervalo 0,1, y esta es una cosa, algo en el medio. Y de nuevo, la comparación entre la media de referencia exacta y aproximada, la aproximada provee una aproximación relativamente buena. Uno nota fíjense que en el tercero aquí, la aproximación es un poquito
más inferior a la primera, y lo que lo sugiere es que cuanto más irregular sea el diseño muestral, un poquito más es la diferencia entre la aproximación y la exacta. Pero de nuevo, la diferencia no es tan grande. No es tan grande. ¿Okay? En términos de tiempo, ¿cuánto uno nos ahorramos en evaluar aquí? Mi colega hizo estos experimentos en su computadora, evaluar la previa exacta y la aproximada en 500 valores del parámetro teta, y estos son los números. Para tamaño 10, tamaño 400, tamaño 10 y 400, cuando la media es constante y cuando la media no es constante. Y esencialmente, a grosso modo, hay una disminución de un orden de magnitud. ¿Okay? Por ejemplo, aquí de 84 segundos fue a 0.87 segundos la aproximada. O sea, entonces los ahorros en términos de tiempo parecen sustanciales. Bueno, la otra forma de evaluar estas previas, una forma de evaluar o de decidir si estas previas de referencia son convenientes o son no, es evaluar sus propiedades frecuentistas. Es simplemente, ok, vamos a usar esa previa, entonces, bueno, ahora si fuese un frecuentista, ¿cuáles son por ejemplo, calculo esa previa calculo la posteriori basada en esa previa, y entonces basado en esa posteriori tengo ciertos estimados, entonces me puedo preguntar, ok, ¿cuál es el error cuadrático medio de esos estimados? ¿Cómo se comporta ese error cuadrático medio? O calculo intervalos de credibilidad, intervalos bayesianos, y digo, ok, ¿cuáles son las propiedades frecuentistas? Si esos intervalos de credibilidad los interpreto como intervalos de confianza, ¿cuál es su cobertura? Entonces, muchos en la literatura evalúa la bondad de esas previas de referencia en términos de sus propiedades frecuentistas. Entonces, eso también se hizo acá. Entonces voy a comparar las propiedades frecuentistas de inferencias basadas en estas previas exactas y aproximadas, pero también voy a usar una tercera previa que fue propuesta por este señor, un estudiante, ex estudiante de Berger, que para el diseño viene por esta. Él lo propuso para unos modelos, fusiones de covariancia separables, pero cuando esta se aplica a este caso más sencillo, que es isotrópica, esa previa esencialmente es una gama inversa, donde los parámetros tienen que ser ajustados, pero dependen del diseño. Entonces, para el diseño que estoy usando, estos son los números, ¿no? Entonces voy a comparar inferencias de esos tres. Entonces, el diseño de la simulación es el siguiente. Asumo que tomo observaciones tengo 100 observaciones en este diseño regular. La media, de nuevo, puede ser constante o no constante. Voy a usar la función de Matern con 3 posibles valores para el rango y 2 posibles valores para la suavidad. Entonces, para cada uno, eso me da entonces 12 escenarios. Para cada uno de esos 12 escenarios, voy a simular datos, 100 observaciones en esta región, 3.000 veces, y entonces cada uno de esos 3.000 conjuntos de 100 datos voy a simular de las correspondientes posteriores, unas 10.000 veces, para hacer inferencia. Y después voy a estimar propiedades frecuentistas basado en esas inferencias bayesianas. Entonces, las propiedades frecuentistas que voy a comparar van a ser la probabilidad. Estoy aquí enredándome al traducirlo. La cobertura frecuentista de los intervalos de credibilidad, su longitud, así como el error absoluto medio de los estimadores. Y los estimadores para los parámetros de covariancia que voy a usar van a ser la moda a posterior. Ese es el diseño. El algoritmo para simular bayesianamente, para muestrear de la posterior y para este modelo es bien sencillo. De hecho, ni siquiera requiere MCMC. Con MC basta, porque la posteriori se puede factorizar de esta manera, donde estas dos tienen condicionales completas explícitas, y esta es la que es difícil, y esta se puede muestrar usando este radio de uniforms. Hay varios métodos, pero este fue el que usamos nosotros. Entonces aquí están algunos de los números. Son muchos números, pero esencialmente yo estoy considerando para todos los posibles casos, media constante, media no constante,
tres posibles valores de la correlación y dos posibles valores de la suavidad, y estoy considerando tres posibles previas. Entonces, aquí los números acá son las coberturas empíricas de los intervalos de credibilidad del 95%, lo que llaman HPD, Highest Posterior Density. Y los números en corchetes son las longitudes de esos intervalos. Creo que log length es el logaritmo del extremo derecho menos el logaritmo del extremo izquierdo. Okay, entonces, aquí estas son las propiedades de las coberturas. Entonces, las coberturas, en principio, son todas muy cercanas al target, al 95%. Ocasionalmente, esta previa da una cuestión muy alta y también su longitud es más alta. Entonces, esta previa es un poquito inferior en ese aspecto. Las otras dos, la referencia exacta y la referencia aproximada, tienen propiedades de convergencia y de longitud bastante similares. Aunque la aproximada, fíjense que a veces es un poquito más estrecha. Y eso yo lo atribuyo a que la cola de estas previas son un poquito más ligeras. ¿Okay? En términos del error absoluto medio, todas dieron, estos numeritos son todos prácticamente iguales. O sea, no parece haber diferencia en términos del error absoluto medio de los estimadores, en este caso de la moda a posteriori de teta. Para sigma cuadrado ocurre más o menos lo mismo que para teta. Esta previa a veces produce unos intervalos de confianza que tienen una cobertura mayor que la nominal y también son más anchos que los de las previas de referencia. Entonces parece que será inferior. Y el error absoluto medio de las previas, el error absoluto medio del estimador de sigma cuadrado, de hecho para estas dos son muy similares, pero a veces hasta para la aproximada es un poquito mejor, así como aquí, no mucho, pero es un poquito mejor. Definitivamente el error absoluto medio para estas previas sí es bastante más grande, es un poquito bastante más grande. ¿Okay? Entonces, bueno, las conclusiones es lo que acabo de decir, que en términos de la longitud de los intervalos de credibilidad, las previas de referencia y las previas esos intervalos de credibilidad basados en la previa referencia exacta o en la aproximada dan coberturas frecuentistas muy similares. La de la aproximada a veces es un poquito mejor, pero no mucho. En términos, y la longitud es igual. Y en términos del error cuadrático medio, de nuevo, la previa aproximada es un poquito mejor para sigma cuadrado, pero para teta es más o menos lo mismo. Entonces, en resumen, lo que al menos para este modelo simple, lo que da es que usar la previa aproximada reduce el tiempo bastante y las inferencias son más o menos lo mismo en términos de sus propiedades frecuentistas. Entonces, por último, nosotros tenemos pensado buscar un conjunto de datos más sustancial, pero en primer modo, nosotros estamos en el proceso de escribir esto, todavía no ha sido completamente escrito ni enviado. Consideramos un ejemplo de unos datos pequeños, un conjunto de datos que fueron analizados en este artículo, donde la medición es los niveles de plomo en musgo, en la región de Galicia, en España. Entonces, esos datos, las distribuciones son asimétricas, o sea que la respuesta se tomó el logaritmo para que la suposición de gaussianidad sea más o menos real, sea más o menos acertada. No hay covariables. De nuevo, esos conjuntos de datos no parece tener error de medición. Hasta ahora el modelo que consideramos no tiene error de medición. Y los autores usaron la función de Matern con el parámetro de suavidad 0.5, que esencialmente es la covariancia exponencial. ¿Okay? Entonces, estas son las localizaciones donde se tomaron mediciones. Es aproximadamente una malla regular, pero no exactamente. Y esta es la función de variograma empírico. Y este es el ajustado por mínimos cuadrados.
Entonces, para aproximar la función de referencia, la densidad de referencia previa, la previa de referencia, se usó M1, M2, 16 y delta igual a .2. De nuevo, cómo hacer estos ajustes automáticamente no lo sabemos todavía. Está en proceso de estudio. Esto simplemente usamos estos valores porque produjeron simplemente por ensayo de error para producir una previa aproximada que es muy cercana a la exacta. Y esta densidad espectral fue truncada en 8. Entonces, basado en esa, entonces simulamos la posterior, simulamos de la posterior ambas, de la exacta y de la aproximada 10.000 veces. ¿Okay? Entonces, estos son los resultados que... ok. En todo esto, disculpe, se me olvidó mencionar, hemos cambiado un poquito la notación. Lo que en toda lo que yo mencioné teta es este rho. Antes lo llamamos rho, ahorita decidimos llamarlo teta. Es la función de rango. Entonces aquí está, estas curvas cortadas. La negra es la exacta, la previa referencia exacta, la roja es la aproximada y la continua es la posteriori de teta. Como ven, entonces es exactamente, una aproximación excelente, entonces bueno, va a ser inmediato que las inferencias basadas en una u otra van a ser esencialmente lo mismo. Y en efecto aquí están los estimados de los 3 parámetros y sus intervalos de credibilidad al 95% y esencialmente son lo mismo de esperar. En términos de computación del tiempo que tomó hacer, es unos datos pequeños, vale decir que para calcular esta posteriori se aproximó la previa, pero se usó la verosimilitud exacta. Es decir, no hay ningún tipo de aproximación en términos de verosimilitud. Para modelos, para datos grandes, hay que aproximar la verosimilitud también, porque si tenemos 15.000, 50.000 observaciones, no es posible manejar de una forma bayesiana la verosimilitud en forma exacta. Entonces hay toda una serie de aproximaciones a verosimilitud. Y a futuro, precisamente el trabajo que queremos es desarrollar esas aproximaciones de la previa y entonces también una aproximación a la verosimilitud que use métodos espectrales. Y entonces eso sí va a dar entonces algo que quizás es atractivo en la práctica de usar. Entonces, en términos de tiempo, hacer todo el análisis usando la previa referencia exacta tomó en la exacta tomó 122 segundos, usando la aproximada tomó 78 segundos. Pero vale decir que en la aproximada, aquí estamos usando la función de covariancia exponencial, que tiene una función explícita. Si se usa otra función de covariancia Matern, donde el parámetro de suavidad no es de esta forma, entonces no hay fórmulas explícitas, hay que evaluar esas funciones de Bessel, entonces la cosa salta de 122 a 277 segundos. ¿Okay? Entonces, en esos casos de usar estos 78 segundos, no importa. Iban a ser 78 segundos igual si hubiera usado otra función Matern, porque usa la densidad espectral, que es igual de evaluar, no importa cuál es el parámetro nu. ¿Okay? Entonces, bueno, en resumen, lo que hemos obtenido de esto es que la aproximación, la previa referencia aproximada para este modelo simple parece que es bastante satisfactoria y produce ahorros computacionales sustanciales. Entonces, parece prometedor. Como dije, la idea es entonces combinar esta aproximación a la previa con una aproximación que utilice métodos espectrales para ver la similitud. Entonces, eso sí daría una herramienta que puede ser potencialmente útil para hacer análisis geoestadísticos en datos grandes. Una cosa que no hemos hecho todavía, que tenemos que, es cómo ajustar, como el tuning ese, ¿cómo se dice? Sí, ajustar estos parámetros de la malla regular de manera que de una previa referencia aproximada cercana a la otra, no por ensayo de error, más o menos como hemos estado haciendo hasta ahora. Y nosotros ya tenemos, de hecho, por ejemplo, hemos desarrollado estas previas de referencia para otros modelos. Para el modelo que consideré aquí,
yo asumí, en caso de la función de Matern, asumí que la suavidad era conocida y fija, mientras que el parámetro de rango era desconocido. Si invertimos la cosa, entonces también ya lo desarrollamos, conseguimos previas de referencia para el parámetro de suavidad explícita, que además nunca había sido, según tengo, siempre esos parámetros de suavidad siempre se suponen conocidos. Entonces es algo que promete, pero en principio nos gustaría también desarrollarla para modelos donde el nugget que refleja los errores de medición es también desconocido. Ese sería el plan a futuro. Y los modelos, una de las posibles restricciones es que requiere tener expresiones explícitas para la densidad espectral. O por lo menos funciones que fueran fácilmente evaluables y que su derivada también puede ser calculada y evaluada de una manera más o menos rápida. Entonces, bueno, ese es más o menos el trabajo que quería contarles, mostrarles hoy. Entonces, bueno, aquí me voy a parar y si tienen preguntas o comentarios, serían muy apreciados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Oliveira. Entonces pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, para adelante puede activar su micrófono o si gusta la puede escribir en el chat y la leeremos. Adelante, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una. Adelante. Hola, Víctor, de nuevo. Hola, hola Andrés. Muy, muy interesante la plática. ¿Cómo se llama? Son dos preguntas, pero relacionadas. Y un comentario. Por un lado, no, yo no sé mucho de análisis de referencia, no me gusta mucho. Pero lo poco que he leído es que la teoría de Jim y José Miguel, de Bernardo, José Miguel. exactamente, de Berger y Bernardo, para prioris multidimensionales, tiene un montón de problemas. Hay dependencia de cómo escoges los compactos, y no sé bien. Como lo que quiero decir es que no es una teoría completa, terminada, tiene problemas y que tú tengas dicha a priori, aunque sea difícil de calcular, pues tampoco es, o si es garantía. O sea, tienes que agregar cosas, a ver si estás de acuerdo conmigo, tendrías que agregar cosas heurísticas para decir que dicha a priori, pues es sensata, pues. No nada más porque está hecha con esa teoría que no está completa. No sé si estés de acuerdo conmigo, por un lado. Y no sé qué tenga que ver o si se han tratado de utilizar o si se han pensado con... Perdón que te interrumpa. Tú dijiste que tenías varias preguntas. Déjame responder la primera antes de pasar al segundo punto. Sí. Okay, la primera, admito de entrada que yo no entiendo a fondo la teoría que apoya estas por ejemplo, la teoría requiere de alguna manera que hay como que el modelo está replicado, que hay replicaciones en las observaciones, lo cual en modelos estadísticos no lo tenemos. Ese es un punto. El segundo punto es que esa teoría que en principio involucraba era una secuencia, primero es lo que mencioné brevemente al principio, no hay una sola previa de referencia, hay muchas dependiendo de cómo se ordenan los parámetros en términos de importancia. Entonces, esa es una dependencia. Para estos problemas, cuando cambias el orden, la previa puede cambiar o no puede cambiar. Ahora bien, ese asunto técnico de asumir esa secuencia de compactos que convergía al parámetro, al espacio de parámetros, era porque este paso aquí, el último, no se podía hacer en forma cerrada. De hecho, eso está discutido en el artículo original de Berger. Esta marginalización usualmente no se podía hacer en forma cerrada, pero para estos procesos gaussianos sí se puede hacer. Entonces,
esta previa, de hecho, hacerlo de esta manera es aún más satisfactoria porque se puede hacer la managerización en forma exacta. Ese, okay, esos eran mis comentarios a tu Perfecto. comentario. Perfecto, excelente. Sí, no tenía idea de eso, entonces perfecto, muy bien. Segunda cosa, ¿qué se ha utilizado y tiene que ver o qué no tiene que ver con las G priors de Sellner? No sé si las has visto. Sí, bueno, yo ¿O creo es que lo no, mismo? creo que No. no tienen tanta relación. Yo no estoy tampoco muy relacionado con estas G priors. Lo que entiendo es que las G priors son previas para selección de modelos o previas para hacer test de hipótesis. Ujú, Estas previas de referencia aquí son previas más bien para hacer en problemas de estimación o referencia o predicción. ujú. Entonces creo que la teoría, no estoy muy familiarizado con ninguna de las dos teorías de los métodos, pero creo que no están muy relacionadas las previas de referencia y las G priors. Perfecto. Una última pregunta. Mm, Ya puedes ir más adelante cuando ya últimamente tienes la descomposición espectral que te da una diagonalización de la matriz de ujú, varianzas y covarianzas. sí, Eh, lo interesante aquí es que si usas una malla regular, tienes una descomposición espectral explícita y eso ujú, se te facilita mucho y entonces terminas con esa diagonalización allí. ujú, ¿Sí? Este, ok, una alternativa yo me imaginaría es tomas la matriz de varianzas y covarianzas y la haces una aproximación de low rank, ¿no? De rango bajo, por ejemplo, sí, aproximando ajá, los primeros eigenvalores, que sí. es algo muy común hoy en día. Esa sería otra manera bastante diferente y tal vez no funcione, pero sería otra vía para llegar a una descomposición espectral que lo usas como aproximación para calcularlas a priori. Sí, de hecho, me parece muy bueno tu comentario. Si te fijas, todas esas aproximaciones de low rank, Ujú, de hecho, tienen una estructura como esta. ujú, ujú, Tienen una matriz aquí su traspuesta, que a veces estas matrices dependen de los parámetros también, ese es el caso menos deseable, y a veces son constantes como estas. ujú, Y aquí tienes una matriz que tiene una estructura más sencilla. ujú, Usualmente es una matriz más chiquita. O sea, si tenías, ujú, por ejemplo, n por n, esta va a ser r por r, donde r es 20 o 50, es algo pequeño. ujú. Esto está muy relacionado con eso. Pero ahora, esta matriz aquí no es chiquita, pero es diagonal. O sea, muchas de esas aproximaciones de low rank, esta matriz acá no es diagonal. Ah, ok. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que esas matrices usualmente aún involucran la función de covariancia que tú estás usando. Entonces, por ejemplo, en el de Mater todavía tienes esas funciones especiales, funciones de Bessel. En cambio, aquí esto involucra la densidad de... O sea, están muy relacionadas, de hecho, y también hay esas aproximaciones de low rank que son espectrales. Yo Ujú, también, a propósito de este proyecto, hace un par de años empecé a leer a eso, pero sí, esto está muy relacionado con esas aproximaciones de low rank. perfecto. De hecho, creo que podría pensarse como un caso especial de ellas. Sí, Ujú. sí. Y puedes truncar H en algún lugar, de hecho. Eh, Este, pero bueno, ujú. bueno, excelente. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Andrés. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí que tengan? Hola, Víctor. Hola, ¿quién es? Ah, hola, Rogelio. A Rogelio. Sí, para aplicaciones ¿cómo se llaman? Experimentos computacionales, Ujú. ahí tienes la ventaja, supongo, ay, tienes la ventaja de que la malla la puedes elegir regular, y ya no tienes que hacer esa aproximación, ¿no?
Sí. Entonces, esto, ¿han usado en esto, en ese tipo de aplicaciones? No, de hecho, ese es uno de nuestros proyectos a futuro. O sea, Ajá. extender este método que describí aquí a ese tipo de modelos que tienen una función de covariancia separable, que son los que se usan para esos análisis de datos computacionales. Es un Ajá. experimento, creo que va a funcionar, pero no lo hemos aprobado todavía. Lo desarrollamos aquí para primero, pero sí es algo a futuro que queremos hacer. Ok. Y una segunda cosa es, ah, obviamente, el gran problema es la función de covarianza, el modelo de Matern, que te complica las cosas. Ahora, o sea, ¿cuáles son las grandes ventajas, ¿no? Las grandes ventajas así para insistir en Matern sobre otros modelos. Bueno, la ventaja, este, ¿cómo ver aquí la? Sí, la ventaja de esa función de covariancia, realmente creo que ha sido sobreusada. Creo que no tiene tantas ventajas. O sea, la ventaja que fue inicialmente, cuando fue propuesta en la literatura estadística, en un artículo en 1993 por Hancock y Stein, era precisamente que tiene este parámetro, nu, que este Ujú. parámetro controla la diferenciabilidad en media cuadrática de las realizaciones. Todos los otros yo creo, ese es un problema que creo que todavía no está claro, porque en las aplicaciones es casi automático que la gente usa la covariancia exponencial. Simplemente por Sí. familiaridad, porque es simple, eso es casi automático. Ya, ya, ya. Pero muchas veces no es el mejor modelo. Entonces los proponentes de la función de Maternal te dicen, bueno, ellos a veces se contradicen un poquito y es parte tangencial de algo que estoy pensando también, que es lo siguiente. Muchas veces dicen, bueno, usemos esta función de covariancia porque tiene este parámetro que permite ajustar la diferenciabilidad o la suavidad de los datos. Pero después en la práctica dice, bueno, pero es que los datos no tienen casi información de este parámetro, vamos a fijarlo. Vamos a ponerlo Ya. 0.5, vamos a fijarlo en 1. Entonces, por una parte te dicen que es importante porque da flexibilidad, pero en la práctica no se usa. Entonces creo Ujú. que recientemente han aparecido otras funciones de covariancia que también tienen este parámetro de suavidad y son un poquito más, no involucran tienen otros problemas, creo que no involucran funciones especiales, pero a veces están expresadas como en una integral de una dimensión que no se puede calcular en forma cerrada solo en ciertos casos especiales. Entonces, no está, creo que la escogencia de este modelo, de los modelos de covariancia, creo que no hay nada satisfactorio todavía. Desde mi punto de vista, todavía hay cómo escoger eso y cómo decidir. Creo que en parte es que al final, si tu interés principal es simplemente hacer interpolación espacial, no hay mucha diferencia. Ujú. Utilizas un modelo u otro, las superficies estimadas van a ser muy similares. La diferencia a veces es en los intervalos de predicción, esos sí son más sensitivos a este parámetro, pero las predicciones mismas no son tan. Entonces creo que es por eso que la gente no le presta tanta atención a la selección del modelo en particular. Gracias. Y yo siempre he Sí, pensado que entre la parte de la media y la parte de la dependencia espacial, muchas veces, bueno, bueno, voy a exagerar, pero en muchos casos la parte de la media, eh, o sea, la interpolación en sí, es muy útil y te da un cierto, por supuesto que es limitado, que te faltan medidas de incertidumbre, etcétera, etcétera, pero te absorbe mucho de la predicción, la parte de la media. sí, así es. Sí, en estos modelos se concentran más en la covariancia porque la media, debido a que tiene esta estructura lineal, para muchos datos geoestadísticos, por lo menos, es raro que esta media describa bien la tendencia espacial.
Entonces muchas veces lo que es más común es, bueno, simplemente, porque siempre hay como un balance, ¿no? O sea, precisamente tú puedes pensar que tus observaciones son la media más un error. Y entonces, como tienes réplicas, ninguna de las dos se puede identificar muy precisamente. Entonces, simplemente si modelas la media más elaboradamente, entonces el error lo blanqueas, tiene poca estructura. En cambio, si asumes una media constante, entonces el error tiene bastante estructura. Entonces, a menos que, por lo menos lo que yo uso, a menos que los datos sugieran que una tendencia espacial fuerte esté aproximadamente reflejada en una función de esa, usualmente en la práctica asumen una media constante y la estructura espacial trata de que sea capturada por la covariancia. Por eso es que se hace el enfoque en la covariancia, el modelo de covariancia en esos casos. Lo que yo estaba diciendo es que como en cierta forma lo contrario. pero bueno, sí, tienes razón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si por ahí tiene alguna última pregunta. Bueno, si no, entonces, pues le damos las gracias al doctor Víctor de Oliveira por esta charla y bueno, quedamos entonces, bueno, damos por concluida la sesión y los esperamos en la próxima sesión del seminario. Muchas gracias, doctor Víctor. Bueno, gracias a ustedes, pues. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. Gracias. Hasta luego, Víctor. Chao. Chao. Chao, Andrés. Chao a todo el mundo. Chao, Graciela. Hasta A ver si luego. nos vemos un día pronto. Yo te aviso cuando andemos por allá algún día de estos. Ok, sí. Ya que pase esta furia de lo que traemos encima, ¿no? Exacto. Ándale. Bueno, un abrazo, pues. Chao. Bye bye. Es